Bienvenidos. Como bien se sabe, César Vallejo es uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX en el mundo. Su talento fue único. En todas sus creaciones se refleja el compromiso con los problemas sociales. Fue ejemplo de diversos valores y nos dejó un legado que sigue vigente hasta la actualidad. A continuación, te contaremos respecto a la vida de Vallejo. César Vallejo nace en la ciudad de Santiago de Chuco, ubicada en el departamento de La Libertad en Perú. El día de su nacimiento fue el 16 de marzo de 1892. César Vallejo era el último de sus hermanos, es decir, era el Benjamín de la familia. De un total de 2 hermanos, de los cuales tenía 2 hermanos fallecidos y una hermana a la cual estaba casada. Sus padres de Vallejo fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza Gurrunero. Ambos padres eran hijos de sacerdotes españoles y de mujeres indias quechuas. Su ambiente familiar fue sencillo, ya que no contaban con muchos recursos económicos. Eran trabajadores, eran muy tradicionales y debido a la enseñanza familiar eran muy religiosos. Algunas anécdotas de la infancia de Vallejo que se pueden contar es que cuando aún él no sabía escribir, le gustaba trazar garabatos en el suelo de su casa. Su ambiente de hogar era muy acogedor. Tenía la costumbre de atizar el fuego del horno mientras se cocinaba el pan de la familia. Ocultaba algunos panes para comérselos en la noche, ya que en el pueblo Santiago de Chuco el hambre era muy común. César Vallejo inicia su educación primaria en el año 1900 a la edad de 8 años en la Escuela Municipal de San Nicolás. Posteriormente, luego de 5 años, los culminó en el Centro Escolar número 271, destacando, según sus historiadores, en las áreas de Historia y Castellano. Como era un alumno muy sobresaliente y con una gran inteligencia, sus padres decidieron enviarlo al distrito de Huamachuco para que estudiara su educación secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás. Sin embargo, luego de graduarse y regresar a su pueblo natal, trabajó por un año con la intención de conseguir el dinero suficiente para su educación superior. Vallejo inició su educación universitaria en el año 1910, comenzando su carrera en la Universidad Nacional de la Libertad en la Facultad de Letras. Sin embargo, debido a su escasez económica, retornó a Santiago de Chuco teniendo en mente laborar durante un año y obtener el dinero suficiente para cubrir sus gastos. En 1913 decidió retomar su carrera en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Finalmente, hacia 1915, gracias a su tesis El romanticismo en la poesía castellana, obtuvo el grado de bachiller en letras. Vallejo, tiempo después de haber pasado una etapa en la cárcel, acusado injustamente, y ante la fragilidad de su libertad condicional, decide irse del Perú en 1923 y jamás regresaría. Se embarca hacia Europa y llegó a París el 13 de julio. En Europa pasa situaciones difíciles debido a no saber el idioma, el no tener una casa y no contar con un empleo. Pese a ello, pudo seguir escribiendo y publicando sus creaciones. En 1925 tiene la oportunidad por primera vez de ir a España junto al diplomático Pablo Abril de Rivero, ya que era amigo suyo. Con su ayuda obtiene una beca para estudiar Derecho en Madrid por el monto de 4.000 pesetas, pero él solo cobra el dinero y renuncia a su beca debido a conflictos políticos. Tuvo un amor pasajero en Europa, con Henriette Meise, en el año 1925. Posteriormente, conoce a Georgette Philippard en el año 1927. Ella sería su esposa y quien lo acompañaría hasta sus últimos días. En 1928 viaja a Rusia en el mes de octubre. Primero piensa en no volver, pero retorna a París en el mes de noviembre. Idea el constituir en París una cédula del Partido Comunista que fundó Mariátegui en Perú. En el año de 1935, Vallejo pasó años difíciles en España debido a que no podía publicar sus poemas. Ya en el año de 1936 se despierta la Guerra Civil Española, teniendo Vallejo participaciones en los mítines y reuniones. Su vida en esos años giró en torno a lo que pasaba en España,
llegando así a publicar en el año de 1937 los poemas de Poemas Humanos y España aparta de mis cáliz, a los cuales fueron los últimos poemas. En 1938 cae enfermo, no pudiéndosele diagnosticar con seguridad, pero señalan la enfermedad como una infección intestinal aguda. Georgette siempre estuvo a su lado. Fue internado en la clínica Arago y falleció el 15 de abril. El poemario España aparta de mí este cáliz está conformado por 15 poemas, los cuales son los siguientes. 1. Himno a los voluntarios de la República. 2. Batallas. 3. Solía escribir con su dedo grande. 4. Los mendigos pelean por España. 5. Imagen española de la muerte. 6. Cortejo tras la toma de Bilbao. 7. Varios días al aire, compañeros. 8. Aquí. 9. Pequeño responso a un héroe de la República. 10. Invierno en la batalla de Teruel. 11. Mire el cadáver, su raudo orden visible. 12. Masa. 13. Redoble fúnebre a los escombros de Durango. 14. Cuídate, España, de tu propia España. 15. España, aparta de mí este cáliz. El poemario España, aparta de mí este cáliz fue redactado por Vallejo en España en el año 1937 y publicado en enero de 1939 después de su muerte. Este poemario está compuesto por 15 poemas. Es el homenaje más grande que un artista latinoamericano haya realizado al país de España, tomando como eje la guerra civil suscitado de la misma en el año 1936 hasta el año 1939. Es un poemario de César Vallejo inspirado en un pasaje del Evangelio de la Biblia, que relata que Jesús tenía dos opciones. La primera, la del dolor físico, y asimismo la del dolor psicológico, o el sacrificio motivado por el amor a los humanos. Es entonces que se comunica con Dios y le dice: Padre, aparta de mí este cáliz. César Vallejo se inspira para escribir este poemario en el estallido de la Guerra Civil Española, que inicia en el año 1936, una coyuntura histórica que causa un impacto emocional y social en Vallejo, el cual se sintió quebrantado por la sensación de pérdida de tierra, mejor dicho, del hundimiento de la España a la que él consideraba su segunda patria, o la patria madre. El poema España, aparta de mí este cáliz, se nota la preocupación del poeta, que va dirigido a los hijos, es decir, señala a España maternalmente. Le preocupa el futuro del país, debido a la guerra, lo cual esto lo traería un retraso. La división del poema es de 5 estrofas. Para un mejor entendimiento, a continuación haremos un análisis de cada estrofa. En la primera estrofa, el poeta se refiere a España como un ser celestial y que necesita un auxilio, ya que en el contexto del poema es la guerra civil al referirse con la palabra caer, lo cual significa la derrota política, ideológica y militar, por lo que el poeta se solidariza y sufre al pensar en la caída de España, lo cual es muy importante para él, ya que la guerra en la que se encuentra lo impacta, sería un golpe muy fuerte, lo cual esto lo autodestruiría. En la segunda estrofa el poeta resalta la imagen materna de España, lo simboliza como un estado de embarazo, con contextos en que la guerra está a punto de estallar, habiendo sufrimiento y división entre los españoles. Continuando con el análisis, nos toca ahora la tercera estrofa, que abarca del verso 17 al verso 26. En esta estrofa se señala a España como un ser terrenal, incluso subterráneo, pero dentro de la ideología del poeta. El bajar es subir, ya que estar en el inicio o parte baja de algo es de prestigio mayor, garantizando triunfo.
La continuación de la guerra solo hará que el país de España no progrese. En las guerras solo sufren los inocentes que no tienen culpa. Cuarta estrofa, del verso 27 al verso 37. El verso anterior está ligado a este. Una vez España esté en la parte baja, se ocupará de sus cadáveres, de la vida de sus ciudadanos, siendo obligada a un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de hacer diferente las cosas por el bien de todos. Quinta estrofa, verso 38 al verso 51. El poeta hace manifestación de la derrota de España, pero a la vez una victoria como madre, la cual está por dar a luz, que ahora es importante buscar la paz y que los jóvenes sean el futuro del país. En esta oportunidad quiero presentar mi declamación del poema Masa, poema que es parte del poemario España aparta de mí este cáliz. Este poema nos transmite el significado del poder de la masa humana, unida por una ideología en común. También procura la paz y recuperar la vida mediante el amor, la solidaridad y la libertad. A continuación, mi declamación. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Las conclusiones que rescatamos de nuestro proyecto son las siguientes. César Vallejo fue un ejemplo de vida, que nos dejó un legado de perseverancia, fortaleza y esperanza. Vallejo anhelaba justicia, fraternidad y solidaridad para la estabilidad de una sociedad. Hasta la actualidad sigue siendo una inspiración para el mundo. Logró mostrar el camino para el bien colectivo antes del bien individual. La segunda conclusión fue la intención comunicativa de Vallejo al hacer España aparta de mí este cáliz. Se basa en el arte comprometido, ya que hay un compromiso con los problemas sociales. En este caso, la guerra civil que estalló en España. Vallejo tenía esa solidaridad con el prójimo. El poema tiene realismo socialista, porque refleja la realidad social y política vivida durante la guerra. Busca transformar nuestra conciencia, asumir responsabilidades para mejorar el mundo. César Vallejo alcanzó el valor y reconocimiento de su obra después de su muerte. El poema España aparte de mí este cáliz transmite el dolor que siente el poeta al ver a la madre España destruida y ver el sufrimiento de los niños huérfanos, es decir, de los españoles, preocupándose y solidarizándose profundamente con esta realidad social. Gracias.